Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas de nuevo a un programa más de A Grito Pelao. Estamos empezando año 2024 y empezando tercera temporada. Este es el programa número 1 de la tercera temporada y hoy tenemos con nosotros a Ángela Pino. Bueno, comentaros solamente antes de invitar a Ángela que se una, que en esta temporada, como ya he dicho en Instagram, el programa tendrá dos partes. La primera parte un poco más cortita y más divulgativa, que se tratará de no hacer ningún spoiler y hacer un poco resumito de la novela en sí. Y luego pondré una etiqueta con alerta spoiler para que sepáis que a partir de ese momento sí que hay spoilers y ya entraremos en preguntas un poco más detalladas y que, pues sí, desvelaremos finales y cosas de estas. Así que a partir de ese momento, los que no lo hayáis leído, pues podéis cortar, ¿vale? Esto permitirá que los que hayan leído y los que no hayan leído puedan ver la entrevista. Pues nada, sin más, damos paso a la intro y luego paso a Ángela. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias sobre todo por estar aquí con Gracias nosotros. a vosotros. Esta labor divulgativa que hacéis para nosotros es oro, vamos. Bueno, se hace con gusto, no, somos los frikis de la lectura. Pues como estaba Encantada. comentando, pues eso, en estas entrevistas ahora, a partir de la tercera temporada, no te voy a hacer una introducción a ti porque eso lo voy a hacer en Instagram, voy a hacer igual que he hecho vídeos leyendo fragmentos, también haré pequeña Maravilla. presentación sobre lo que tienes publicado y así en la entrevista nos basamos 100% en esta maravilla en Caverna, ¿vale? Publicado por Apache. Bueno, pues le damos, sin más, Venga. primera pregunta o primera algo. Resumen de la novena Caverna en unos minutos. Vale. Qué difícil es sintetizar, a mí me cuesta muchísimo. En literatura, en lenguajes me da fatal estas cosas. Bueno, a ver, Caverna transcurre en un pueblo, ¿vale? Un pueblo rural de la España profunda, podríamos decir, en el que, bueno, pues a partir de cierto momento comienzan a suceder episodios de niebla y esta niebla no es una niebla corriente, arrastra un terror dentro, ¿no? Un enemigo que pone a todo el pueblo en tensión y los hace un poco sacar pues la verdad, ¿no? Que llevan dentro, lo peor que el ser humano puede tener. ¿Qué ocurre? Que justo cuando comienza esta niebla hay una persona, un personaje que llega al pueblo en ese momento y todos creen que es la culpable. Entonces, digamos que tenemos a un pueblo levantado contra un personaje, más estos seres, vuestros monstruos que hostigan a la población y un poco, bueno, pues cómo se desarrolla toda la historia que hay detrás. Exacto. Entonces, este personaje principal, que podemos decir el nombre, Por supuesto. Margaret Lancaster o Peggy para, Peggy, para, Peggy para los amigos, ¿no? para los amigos. Y bueno, es este personaje que decía Ángela que llega al pueblo y se sucede en esta niebla y bueno, veremos qué irá pasando. A mí siempre me gusta hablar un poco sobre el proceso creativo y sobre todo con novelas tan complejas también, bueno, las simples también, pero esta novela me parece que es muy compleja, tiene muchos personajes y tiene muchas partes del género, no solamente de terror, que hablaremos más adelante, cuando ya empecemos con Se los puede spoilers. admitir spoiler, correcto. Exacto, pero me gusta siempre saber un poco sobre el proceso creativo y entonces me gustaría saber de dónde nació, qué fue la primera frase, la primera imagen, cómo llegaste a esta caverna. Sí, pues a ver, la historia parte de un relato corto que escribí bueno, para otra antología de relatos. Era un relato corto que estaba basado en toda la mitología de Lovecraft y este personaje, Peggy Lancaster, no era ni siquiera un personaje principal de ese relato, pero cuando lo construí, digamos que me gustó, ¿no? Me hice muy amiga de, por decirlo así, ¿no? De este personaje por su carácter, que es muy peculiar, ¿no? Como se puede ver a lo largo de la novela. Y entonces dije, bueno, pues yo necesito crear o quiero hacer una historia para saber de dónde viene todo lo que lleva detrás, ¿no? Toda la mochila que lleva a cuestas, dónde viene y a dónde va. Y entonces la historia la creé en torno a este personaje porque necesitaba saber más de ella.
Bueno, pues lo que hice fue ubicarla en un pueblo e introducir un elemento de terror que es mi género y es lo que a mí me gusta. Llevaba mucho tiempo queriendo escribir sobre la niebla porque me parece un fenómeno, bueno, ya lo contó Stephen King, no estoy descubriendo América, ¿no? Pero me parece un fenómeno que asusta, ¿no? Ese manto blanco, no sabes lo que hay detrás, puede pasar cualquier cosa, los sonidos se distorsionan, la visión se distorsiona. Entonces, lleva mucho tiempo también queriendo contar algo sobre la niebla y dije, bueno, pues creo que es el momento de introducir ese elemento terrorífico dentro de la historia de Peggy y así surgió un poco la idea de Caverna. ¿Y dirías que Peggy es un personaje steampunk? Sí, claro. Porque a mí es como me la imagino. De hecho, el relato del que procede no es steampunk, pero cuando los chicos, ¿no?, que son los protagonistas de ese relato, conocen a Peggy, es prototipo de steampunk. Ella está en un laboratorio creando pues cosas novedosas, artilugios y su forma de vestir, su forma de actuar. Para mí es totalmente un personaje steampunk, aunque la novela en sí misma pues no bebe de ese género, pero sí. Exacto. Pero lo podemos encontrar, o sea que es muy curioso porque lo que decía, ¿no? Hablaremos después de los géneros que toca la novela y la verdad es que es bastante rico en este aspecto. Es verdad que la novela en sí, como tú dices, no es ese steampunk, pero te encuentras este personaje que dices, wow, ¿no? Sí, encaja, Está ¿no? guay porque son guiños, ¿no? Y mola. Total. Y bueno, para más o menos terminar con estos primeros minutos que son introductorios y sin spoiler, me gustaría hacer una actividad, estas que se hacen mucho en Instagram, porque como he dicho al principio, estos primeros minutos son divulgativos, son para que la gente le dé curiosidad. Y entonces vamos a intentar, si has leído tal libro, ¿te gustará Caverna? ¿Qué dirías? Pues es que tengo muchas influencias. De género de terror totalmente, ¿no? Pues estoy muy influenciada, por supuesto, por Stephen King, estoy muy influenciada por Lovecraft, estoy muy influenciada aunque en estas novelas se note menos, pero por a lo mejor el terror gótico más victoriano, ¿no? Entonces, ¿qué has leído? ¿Cómo te gustará? ¿Cómo sé si te gustará Caverna? Pues te gustará Caverna si has leído a Stephen King, por ejemplo, porque no ya el tema de la niebla, me parece que es algo anecdótico, sino a lo mejor más relacionado con... Para mí esto es una novela de personajes, ¿vale? Es la primera vez que escribo una novela de personajes porque interactúan mucho entre ellos. Y si has leído Stephen King, todas las novelas en las que suceden dentro de una comunidad, en la que pues, hay una interrelación entre diversos personajes, que son la mayoría de las novelas de Stephen King, de hecho. Se me ocurre, por ejemplo, La tienda, este tipo de novelas de personajes en las que suceden muchas cosas a varios, interactúan entre ellos, te gustará Caverna, porque es un poco a lo que he querido jugar en esta novela. Y si me permitís, pues os dejo yo también mi pequeño resumen, digamos, y lo voy a leer porque como aquí se ve en la imagen en YouTube, pero cuando esté en ebooks no se verá. Así que la frase que yo he elegido es Elementos de la niebla o de It de Stephen King, porque ya veremos que hay algún personaje un poco que parece ahí y seres primigenios del círculo lovecraftiano, mezclado con una suerte de juicios inquisitoriales y viajes interdimensionales en una España rural ficticia. Wow, Este dicho digamos que es así, un madre mía. resumen muy resumido, ¿vale? Porque hay muchísimo más que todo esto, pero digamos que sería esto. Pues nada, a partir de ahora, como decía, ponemos alerta spoilers. A partir de ahora, sí, espero que os haya vencido y que vayáis corriendo a la tienda a comprar el libro y leerlo. También lo podéis ir a sacar a la biblioteca, no seamos Sí, injustos. por supuesto, claro que sí. Pero leedlo y si no lo habéis leído, pues ahora es el momento de parar. Pero si sois sados y os gusta que os digan de qué van los libros antes de leerlos, pues podéis continuar. Prometemos no hacer muy spoilers. Serán Bueno, spoilers, pero que se puedan olvidarlo fácilmente si te pones a leer. exacto, mis preguntas no dicen nada, eso dependerá de cómo fluya la conversación. Bueno, Venga. empezamos por el principio, lo que estábamos comentando antes, este personaje que tú querías rendir homenaje, Margaret Lancaster, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Pues Peggy Lancaster al final no deja de ser una huérfana, ¿vale? Ella perdió a su padre porque
él se fue detrás de un fantasma, detrás de un conocimiento que buscaba y que no podía encontrar en los libros actuales, ¿no? Él buscaba un secreto de la vida más allá de todo lo que le podían enseñar las cosas normales, ¿no? Entonces, él desapareció en busca del conocimiento. Su madre entra en una depresión, pierde a su hermana también, acaba perdiendo a la madre. Entonces, bueno, Peggy es una huérfana con un gran sentimiento de abandono, bueno, pues que al final acaba desarrollando su vida, pero comete, digamos, los mismos pecados que el padre, ¿no? Es hija de su padre. Como Entonces, patrón. exacto, mismo patrón, ella está marcada por ese dolor y pues digamos que intentando salvar ese dolor caen los mismos errores, ¿no? Entonces, ella comienza una búsqueda de lo que le ha podido suceder a su padre, esa búsqueda del conocimiento, la lleva hasta él, pero la lleva hacia, digamos, el desastre porque encuentra estos seres ominosos, podríamos así decirlo, ¿no? Lo que ya influye en mi literatura, la parte Lovecraftiana, ¿no? La mitología cósmica. Se encuentra con un ser que no esperaba y es el que, digamos, la aleja de su casa, la aleja de su marido, con el que al final la relación estaba rota, pero ella tiene una hija, ¿no? Y la aleja sobre todo de la hija. Y lo que siente por dentro es ese dolor de estar haciendo a su hija lo mismo que le hizo su padre a ella, ¿no? La ha perdido en busca de un conocimiento que pues que al final no la llena, no la va a llenar. No la va a llenar y además la pierde en una confluencia de universos, ¿no? Y en la búsqueda por intentar regresar a casa, pues va pasando por diferentes mundos, podríamos decirlo así, y Caverna se desarrolla en uno de ellos y es donde un poco encuentra el kit para poder regresar a casa. Bueno, y justamente esto da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Estamos hablando de esta viajera entre dimensiones. ¿Qué te da este personaje? Además, porque, bueno, lo has pintado ahora mismo como una madre que ha abandonado a su hija, pero no es la primera impresión que tenemos porque No. Peggy es una tipa dura. Exacto. Digamos que todo esto que he contado ahora se desvela casi al final, ¿vale? Es un poco el doble juego que tiene el personaje. Durante toda la novela, Peggy Lancaster es totalmente una tipa dura y que parece dar la sensación, ¿no?, que está un poco de vuelta de todo, ¿no? Que lleva ya tanto tiempo viajando que, por supuesto, ella nunca se va a rendir porque siente que su hija la está esperando y que no puede hacerle lo mismo que le hizo a su padre. Pero realmente ha visto tanto y ha vivido tanto que ninguna situación le sobrepasa, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Por qué una viajera entre dimensiones? A mí en mi literatura me gusta mucho mezclar géneros, porque yo, si tengo una obsesión en mi literatura, es que quiero ser original, ¿vale? Me gusta me gustaría encontrar la fórmula de la originalidad para poder destacar. Entonces, creo que una manera de conseguir esta originalidad en la que ya todo está escrito y todo está dicho y hay películas de todo y hay libros de todo, es intentando mezclar géneros, ¿vale? Es mi apuesta en este caso. Viva Entonces, la hibridación, sí. sí, correcto. Yo creo que o por lo menos es mi apuesta. Entonces, yo soy muy, muy de terror, por supuesto, o sea, eso no es, lo llevo en las venas, es lo que he leído siempre, es lo que me ha amado, es lo que me encanta, ¿no? Pero mezclo en mis novelas, pues mezclo bastante de otros géneros, ¿vale? Y en este caso, pues me gustaba experimentar un poco con la ciencia ficción, ¿vale? No es la primera vez que experimento con la ciencia ficción, Animales de peluche ya lo hice también. Y en esta quería dar un pasito más, ¿no? Y pues la idea de las dimensiones, de viajero de dimensiones, pues me resultó atractiva. Y ya pues combinado con Lovecraft y todo, pues es lo que tú dices, ¿no? Es una mezcla que a priori parece imposible, pero yo prometo que la novela tiene lógica. No, pero funciona porque el hecho de viajar entre dimensiones te permite justamente encontrar muchas cosas que no encontrarías en otros mundos. Y también cómo pasas de dimensión a dimensión son por portales y quién sabe lo que nos va a Exacto, deparar uno de estos portales, ¿no? Quizás un eso lugar es. donde hay un ser primigenio
Entonces yo creo que está bastante bien hilado desde este punto de vista. Y además a todos los que nos gusta el género, no solamente terror, sino el género en general, valga la redundancia, nos gusta los portales, nos gustan los viajes entre Eso es, dimensiones, ¿no? ¿qué puede pasar, no? Entonces, claro Eso que es. puede pasar. Bueno, vamos a pasar a hablar hemos hablado bastante de Margaret, bueno, de Peggy. Peggy. Vamos a pasar al locus, vamos a pasar a hablar un poco del lugar. Ujú. ¿Qué es Cumbreras? Porque a mí lo que me suena es eso, a España rural, con pocas diferencias a la España rural de hace unos siglos. ¿En qué Ujú. te has basado? ¿Qué querías conseguir con este lugar? Pues yo soy natural de un pueblo muy pequeño, ¿vale? Un pueblo de la España rural. Entonces, ahí el hecho de que los escritores escribimos de lo que sabemos, ¿no? Muchas veces, alguna novela de las que he escrito, por ejemplo, Endémico, intenté ubicarla en una ciudad, de hecho en Toledo, ¿no? Y la novela empezó y me atascaba y no salía y no encauzaba bien, algo pasaba, ¿no? Em, y entonces, revisando un poco dónde era lo que me estaba atascando, pues dije, es que yo creo que no está bien situado esto. Me lo llevé al pueblo, a un pueblo rural, pequeño, y fluyó. Entonces, ¿por qué un pueblo? Porque es que solo sé escribir en pueblos, ¿no? Donde me he criado, ¿no? Es una comunidad cerrada y aparte es que yo creo que los pueblos dan mucho juego, sobre todo para la historia que quería contar, que era una historia de personajes. En un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde todos saben de qué pie cojea cada uno, donde todos saben cómo pueden hacer daño, entre comillas, al otro, someterlos a una situación de tensión de este tipo me daba muchísimo más juego a la hora de saber cómo tenían que reaccionar los personajes y cómo tenían, entre comillas, que no putearse, pero Pero sí. aprovecharse, eso es, Mm, aprovechar las ventajas respecto del otro, ¿no? Entonces, el motivo básicamente del que lo llevé ahí fueron dos. Uno, porque es lo que conozco, es donde me siento cómoda escribiendo. Y dos, porque para ser una novela de personajes tenía que ser un pueblo cerrado, hostil y, y que no quisiera o rechazara toda presencia externa, porque si no me explota. A la que empiezan a suceder cosas raras, pues meto policía, meto gobierno, meto claro. militares y resuelvo. Entonces no necesitaba algo, una comunidad muy cerrada que rechazase la intervención externa. Bueno, entonces, digamos que lo que es el encierro y el rural son tropos, ¿no? Por Mm. excelencia de terror, ¿no? Porque es lo que tú Sí, dices, si no hubiera habido un encierro, si la ciudad, si el pueblo no estuviera aislado, pero ¿crees entonces que el pueblo se presta mucho más al género de terror que la ciudad? ¿Ves limitaciones? Ya a sé que tú ver, escribes lo que, ¿no? Como has dicho, sí. lo que tú conoces, Mm. pero también como lectora, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que es más rico en matices, ¿vale? Porque desarrollar una novela de terror en una ciudad, yo creo que te acota, estoy pensando, por ejemplo, la última, no novela, pero la última película que vi, la de Malasaña 32, creo Ujú. que te acota el escenario, porque si tienes que hacer, o sea, introducir un elemento de terror dentro de una familia en este caso o de un círculo cerrado, creo que tiene que ser algo, pues eso, pues un edificio, pues por ejemplo REC o este tipo de historias, Ujú. ¿no? Algo mucho más acotado, más así. Si es una ciudad, ¿no? Porque digamos que para mí la ciudad tiene un ambiente que no incita al terror, a no ser que eso, pues te lo lleves a un edificio viejo, como que lo cierres, ¿no? Ujú, Eh, ujú. pueblo, por supuesto, ya de por sí es un elemento cerrado en el que introducir un elemento de terror te va a afectar a todos los habitantes que tiene alrededor. Entonces, además, si el lugar pues es viejo, tiene costumbres muy arraigadas, muy tradicionales, invita, ¿no? Como al silencio, a guardarte las cosas, a la introspección. Creo que, en mi opinión, si quieres una novela más rica y con más matices en el género de terror, vete a un pueblo. En una ciudad los Mm. puede construir, por supuesto que sí, pero creo que te acotas más, ¿no? Que te limitas. Ujú, ujú. Y es difícil, sí, sí. Estoy intentando hacer un pensamiento y mirando las estanterías a ver
¿Qué novela de terror que haya sido en una ciudad? Bueno, Stephen King pues es un escritor por excelencia del pueblo. Exacto. Y entonces, sí, porque también vivía en un pueblo. Pero lo pensaré cuando terminemos la entrevista. Seguro que lo encuentro por ahí, pero Seguro. es difícil. Antes de pasar a los elementos de terror, que sería la siguiente pregunta, me ha gustado oírte hablar justamente de esto, ¿no? Y creo que deberíamos hablar un poco más del tema. Bueno, pues que tu novela es una novela de personajes. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, por supuesto. Me gustaría, aparte de Peggy, obviamente, cuéntanos algunos personajes que a lo mejor o te hayan costado más o sean tus favoritos, algunos que Sí, destacarías y por qué, claro. sí. Pues, hombre, por supuesto tengo que destacar a Tomás, ¿no? Al jovencito que ayuda a Peggy en esta trama, que hay un lector, ¿no? Me dijo, es que me lo imaginaba como a Gastón, el de La Bella y la Bestia. Yo Igual me lo no sé imaginaba muy jovencito, ¿sabes? sí, Me lo imaginaba como muy jovencito. sí, muy jovencito, muy inexperto, ¿no? Muy naif en Mm, muchos temas, pero que consigue un poco lo que no había conseguido nadie hasta ese momento, que es abrir un poco el corazón de Peggy Lancaster, ¿no? Quizá es la persona que en todo este tiempo de viajes por el multiverso, ¿no? De Peggy Lancaster, es la única que ha conseguido acercarse tanto y volverla vulnerable hasta el punto, ¿no? de que pues ahí llega la traición, ¿no? Entonces, por supuesto, le quiero destacar a él. Me resultó bastante fácil, ¿no? Crear el personaje por, no sé, la guasa, ¿no? Entre los dos, no sé, me parece algo divertido. Además, es un poco mi forma de ser también así, ¿no? Siempre hay momentos de tensión, pues a lo mejor dices la primera chorrada que se te ocurre y no es lo más correcto. Pero bueno, lo divertido entre ambos, ¿no? Luego, el personaje de Linda, ¿no? Que es un personaje que está embarazada y, bueno, tiene sus traumas con su madre, con su padre, bueno, con sus padres en este caso. Me vi muy reflejada porque cuando yo estaba escribiendo la novela estaba embarazada en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que enfoqué un poco en ella posibles temores, ¿no? O terrores que yo pudiera tener en ese momento. Entonces me sirvió el personaje un poco a mí personalmente como de vía de escape. bueno, y eso Eh, también le sirve al personaje para darle tridimensionalidad, justamente. Correcto, Mm, yo creo que mm. un poco eso, de meter ahí los terrores de uno, pues al final eso le da como más bombo, ¿no? Más fortaleza Mm, al personaje. Y bueno, el resto de personajes sí que es verdad que los malos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Em, están construidos, digamos, no son arquetipos de malos porque digamos que todos tienen su historia, ¿no? El padre de Tomás, Bernardo Amores, digamos que tiene su trasfondo, ¿no? Es hombre lisiado y que al final, pues, a lo mejor eso le ha llevado pues, a esa personalidad más ruda, más vasta, más osca. Me cuesta más a mí realmente pues verme en los personajes malos, ¿no? Entonces siempre me valgo de pues eso, algún tipo de pasado, de dolor o de situación en la que pueda tenerlos a ellos frustrados y de esa manera pues justificar que se comporten así, ¿no? Y luego, por supuesto, está el alguacil que es malo por naturaleza, ¿no? Que tiene una ambición ahí detrás que es lo que le lleva a levantar el pueblo contra Peggy Lancaster porque básicamente considera que el pueblo es suyo. Ujú. Y bueno, es así un poco la idea de la construcción de los personajes más importantes, yo creo, de toda la historia. Bueno, y se entretejen, como decía Ángela antes, pues lo que le va bien a uno no le va bien al otro, ¿no? Y entonces, esto es lo que hace que todo como que explote un poco. Eso es, básicamente. Digamos que es un Bueno, poco la lucha entre bien y sí. el mal, ¿no? Hay unos que optan por la moral, ¿no? Por, oye, no podemos dejar que Peggy, no hay motivo, ¿no? No sabemos exactamente si la niebla es motivo de Peggy o no, no podemos echarla. Y luego está el otro bando en el que ve pues demasiadas casualidades, ¿no? En la llegada de ella y digamos que no quiere esperar a las pruebas, quiere sacarla de allí y si tiene que enterrarla, pues se la entierra. Por supuesto, pero eso también, yo creo que hay mucho más incluso que eso, si me lo permites, Ángela, porque la misma Peggy no es un personaje ni bueno ni malo, ella va a lo que Sí, le conviene. sí, Y exacto. luego están las subtramas, ¿no? También ellos
van en contra o no de Peggy, pero luego a ellos le están pasando mil movidas a cada uno, ¿no? Eso es. Lina porque está embarazada, Robert el marido pues porque tiene otras movidas por otro lado, con su amigo que tiene pasta y que se lo quiere llevar a la ciudad. O sea, hay Exacto. muchas subtramas que creo que no es tan simple como estás diciendo. Yo lo veo más allá. O sea, los Sí, bueno, personajes son bastante complejos al fin y al sí, está cabo. claro que el trasfondo es la eterna lucha entre el bien y el mal, está claro, pero sí que es verdad que no podríamos, aparte de los estereotipos malos, como te comento, el alguacil, que está claro que es el malo, malo, Sí, malísimo sí, y no sí. le mueve nada más que Sí, el mal. que se Eso lleva es. más papeletas que otros. El resto sí que es cierto que no podemos considerar que son buenos ni malos, sino que simplemente pues se dejan llevar por la Las situación y circunstancias, las sí. circunstancias. Exacto, Mm, mm, mm. totalmente. Y por lo que le conviene a cada uno, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos día a día, ¿eh? Exacto. La idea de la novela era un poco eso, ¿no? Planteo la visión de cada personaje, las movidas, ¿no?, que tiene él interiormente, y luego introduzco como un elemento de tensión que viene siendo la niebla, los moradores blancos, que es lo que hay dentro de la niebla, y a jugar, ¿no? Que cada uno actúe como cree que tiene que hacer para salvarse, básicamente. Al cual meterlos todos ahí encerrados con un peligro y seguro que revienta. Correcto, esa era la idea. Bueno, pasemos al género de terror. Hay, como decíamos antes, también hay ciencia ficción. Tenemos este personaje que tiene unos toques steampunk, pero en lo que es elementos del género de terror en sí, cuéntanos un poco qué es lo que hay, porque hay muchas cosas. Entonces, dinos de dónde has tirado unos cuantos hilitos que hay por aquí, por allí, los Venga. guiños. Yo creo que lo más de género de terror que tenemos son, por supuesto, los moradores blancos, que vienen con la niebla, ¿vale? Y era un poco la idea que yo quería, ya te digo que tenía hace tiempo de, oye, pues quiero una situación con niebla y quiero dentro algo que se arrastra, que atrapa, en este caso que posee, que se esconde dentro de los cuerpos de los habitantes, que lucha por sobrevivir y que amenaza con destruir a toda la población, ¿no? Si se le deja. Entonces, eso es un claro elemento de terror, ¿no? Cada vez que hay un episodio de niebla en el pueblo, que se suceden cada vez con más frecuencia, estos moradores blancos salen y sálvese quien pueda, ¿no? El que no esté en casa resguardado o el que deje una puerta abierta o una ventana abierta, pues sabe que corre el peligro de ser, pues, poseído por estos demonios, y que luego el pueblo, digamos, ha desarrollado un rito, ¿no? Una ceremonia del hierro, que después de cada niebla han encontrado la manera de poder identificar a quien han poseído. Y pues significa la muerte, básicamente, en ese momento, ¿vale? Entonces, ese es el primer elemento de terror. Y luego, por otro lado, está la caverna, ¿no? Que es lo que da nombre a la propia novela. La caverna, digamos que yo como lo he imaginado, ¿vale? Tenemos los diferentes universos, ¿no?, que transcurren en el tiempo, podemos decir en líneas, ¿no?, por imaginarlo así, ¿no?, en líneas. Y luego está la caverna, que digamos que sería el espacio o el más allá del universo, donde transcurren todos estos universos. Por supuesto, a la caverna no se puede acceder, ¿no? Digamos que los universos estarían cerrados, pero hay ciertos resquicios a través de los cuales pues, se puede acceder, ¿no? Digamos que partes del mundo con un velo, como decía Lovecraft, más fino, a partir de los cuales pues, se podría entrar en esa caverna. Es lo que le sucedió al padre de Peggy Lancaster, ¿no?, que buscando este conocimiento llegó a uno de esos lugares y liberó a un ser, ¿no?, un ser ominoso que fue el que lo enlazó todo. Dentro de esta caverna, para mí, representa, ¿no?, la parte donde Lovecraft decía que se encontraban los seres primigenios. Pues ahí están escondidos, ¿no?, aguardando el momento de poder entrar en cualquiera de los universos y sembrar el caos, ¿no?, como ha sucedido en este caso. Y dentro de esa caverna, pues no solo está este ser ominoso que fue el que destruyó al padre Peggy, sino pues nuestro amigo Body Boo, ¿no?, que digamos que es un personaje que mucha gente ha relacionado con Pennywise, ¿no?, con el payaso de Eso de It, por la apariencia, ¿no?, un poco porque sí que es verdad que es un poco jocoso, ¿no?, guasón, tampoco se sabe muy bien de qué pie coge al principio, ¿no? Sí se ve que es un ente pues, que no tiene, que no es muy amigable o que tiene dobles intenciones, pero no se sabe hasta qué punto, ¿no?, que es lo que se descubre un poco al final, que básicamente quiere hacerse con el poder de los universos.
Y es como el otro elemento, no ya de terror, no sé si llamarlo terror, pero un poquito creepy, ¿no? Un poquito escalofriante. Entonces, el otro elemento de terror para mí, pues eso es la caverna, todos los seres que hay dentro, todo lo que sucede, lo que sale de ella, ¿no? Que son, en este caso, los moradores también salen de ella, los terrores de Peggy, los terrores del mundo surgen también de esa caverna, y sería pues el otro elemento un poco de terror que se introduce dentro de la novela. Bueno, pero la novela además es una novela de miedos. O sea, entonces es como... Por eso sí que me recordaba a mí, bueno, pues Pesadilla en el Street, ¿no? O el mismo payaso de It. Ahí está el reflejo de los miedos, si bien no es igual, pero sí que se habla de los miedos de todos los personajes. Y eso es lo que tienen en común, ¿no? Los personajes Eso es. que se ahondan en sus miedos y eso es lo que les provoca justamente el conflicto, pero también el rechazo. Y también hay muchos más elementos además de estos dos monstruos, ¿no? Dejaremos al morador para la siguiente, al profanador, perdón, sí, para la siguiente pregunta. Pero también está justamente Linda, que está embarazada y no sabemos bien si va a ser un bebé demoníaco, ¿no? Sí, cierto. Tenemos un poco de profecía. Me había olvidado de Linda, pobrecilla. Además, yo creo que Linda es el personaje que peor lo pasa en toda la novela, sin duda, ¿no? Sí, tal cual. Sí, digamos que Linda y su marido tenían problemas para tener hijos, ¿no? Y bueno, pues aparece, bueno, llega Rebeca, ¿no? Que es la veterinaria del pueblo, que al principio, pues lo que tú dices, ¿no? Parece del lado bueno, pero luego se ve que también tiene un lado un tanto maligno, ¿no? Como todos en la vida, tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala. Y Rebeca estaba jugueteando, ¿no? Con los ritos, ¿no? De una antigua secta que hubo en el pueblo, que quedó maldita. Esa secta, o sea, no se explica directamente, pero se da a entender que es un poco la que induce a que el portal precisamente por el que entra Peggy entre en ese pueblo, ¿no? Porque al final es una secta pues, que juguetea, ¿no? Coquetea con los dioses primigenios, con los poderes antiguos y pues lo que decimos, ¿no? Rompe velos y favorece, ¿no? el que seres de la caverna puedan llegar hasta allí. Entonces, uno de esos, ella se ofrece, ¿no? a hacerle un ritual para que Linda se quede embarazada. Y efectivamente, pues al poco tiempo Linda queda embarazada. Y durante toda la novela se coquetea con la idea de que el bebé que espera Linda pues no sea demasiado humano, ¿no? Incluso ella llega a pensar y su marido Robert llegan a pensar que el bebé no es humano pues porque Linda empieza a degenerarse, ¿no? Empieza a sentir con mucha apetencia, ¿no? por la sangre, por las vísceras, comienza a caerse el pelo, a adelgazar, a tener pesadillas, Bodibus se le aparece y le ofrece, ¿no? o le enseña lo que podría ser su hijo, ese bebé demoníaco. Y sí, la historia de Linda para mí, desde luego, yo como estaba embarazada, es la más terrorífica de todas, sin duda. No, y está muy bien, es un personaje que está muy bien perfilado porque además esto no solamente pues eso nos recuerda un poco a la profecía, bebé maldito, todos los problemas que te suelen, ¿no? Todas las cosas que se te suelen pasar, se te pueden pasar por la cabeza en el embarazo, ¿no? Que no es solamente que pueda estar maldito, sino que salga bien, ¿no? Que sea normal, como dice ella. El miedo mío que hay ahí metido es pues que al final el embarazo no salga bien, está claro. Exactamente. Y aparte de por esto, suerte, además... Digo, no di a luz a un bebé demoníaco. Pero bueno, todavía no lo sabes. Quizás cuando sea mayor será... No lo sé, igual sí. Y además, para los que son... porque, bueno, a mí no me afecta, pero hay mucha gente que tiene miedo también a los bichos, ¿no? Hay mucho de esto también en este libro. O sea, hay realmente muchísimas características de diferentes elementos de terror, ¿no? Como veis, pues tenemos moradores que podríamos decir que son demonios, al fin y al cabo, ¿no? Que poseen a la gente. Tenemos monstruos, tenemos seres primigenios. Ahora que estábamos hablando de todos los diferentes monstruos que hay y todos los diferentes elementos de terror, en este ser, creo yo, no sé si es un ser primigenio o no, el profanador de cuerpos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién es? Cuéntanos un poco más, porque nos dejas como con ganas de querer saber un poco más.
Pues mira, el profanador de cuerpos aparece ya en el relato inicial, ¿no? de Peggy Lancaster, donde sacó toda la historia. Entonces, digamos que Peggy y el profanador de cuerpos eran un obligatorio, ¿no? que tenía que aparecer en esta novela. ¿Qué es el profanador de cuerpos? Pues el profanador de cuerpos efectivamente es un ser primigenio que habita en esta caverna, ¿no? que rodea todos los universos, todos los mundos, y es el personaje con el que se topa el padre de Peggy, ¿no? Sin querer, sin querer, buscando este afán de conocimiento, lo encuentra y lo libera, ¿no? Lo libera, abre un hueco entre el mundo original de Peggy y la caverna, y este profanador penetra en el universo, ¿no? Este profanador lo que hace es, digamos, introducirse en el cuerpo de otra persona hasta que acaba consumiéndolo, por así decirlo, y salta al siguiente, ¿no? Y es la manera que él tiene pues de habitar en un universo, ¿no? de sobrevivir, eso es, de un universo y no volver a la caverna, que es lo que él no quiere. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se siente descubierto o hostigado, ¿no? Lo que hace es abrir un portal y saltar a otro universo, por así decirlo. Entonces, digamos que la única manera que tiene Peggy Lancaster Peggy Lancaster cuando encuentra a su padre, ese profanador sigue ahí, y es un poco la que provoca que abra el primer portal, ¿no? Al descubrirle, y cae en ese portal y empieza su viaje entre universos. Entonces, la única manera que tiene Peggy de poder saltar al siguiente universo es descubriendo, ¿no? en dónde se ha colado, dónde se ha escondido el profanador de cuerpos, hostigarlo para que abra un nuevo portal y volver a saltar, ¿no? Y así pues ella pretende, ¿no? La difícil o imposible, por así decirlo, tarea de volver a regresar a su universo. Con Body Boo ella hace una especie de pacto. Ella, digamos que confía en Body Boo o intenta aprovecharse de él porque cree que es el atajo para poder regresar a su mundo. Cree que él un poco tiene la clave o le puede llegar a contar algún truco para poder regresar a su universo, y por eso mantiene un poco la relación con él. Al final, pues se descubre que se engañan mutuamente, ¿no? El uno al otro, pero un poco la relación que hay de Peggy con Body Boo es de tratar de convencerle para que le cuente un atajo, porque sabe que de esta manera pues prácticamente le va a resultar imposible regresar a casa. Claro, y además es interesante que ella ha pasado, creo que decías, como por 30 Eso es. universos diferentes, ¿no? Eso es. Y entonces la tarea es bastante difícil, digamos. Por no decir que imposible, ¿no? Como dice ella, dice la teoría de cuerdas, cuando habla con Tomás un poco, cuando le cuenta de dónde viene y se descubre un poco todo su secreto, la teoría de cuerdas habla de universos infinitos, ¿no? Entonces, pues el propio Tomás le dice, te estás dando cuenta de que es imposible que regreses a tu casa, ¿por qué no paras, no? Y ahí le cuenta a ella pues que no puede parar por su hija, ¿no? Que tiene que hacer todo lo posible por al menos sentir ella que ha hecho todo lo posible por volver con ella. Exacto, y de todos estos mundos, además, o universos, es de donde salen sus cachivaches, ¿no? Esto es lo que le hace justamente Exacto. ser este tipo de Eso personaje, es. ¿no? Este ungüento Eso que es. se pone cuando estás mal y como que te da un subidón, o Sí. sus Digamos que ella tiene que ganarse la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, la manera que tiene cuando llega a algún universo es, oye, ¿qué he visto en otros universos que puedo vender a la gente de aquí, ¿no? Pues un frigorífico, por Claro. ejemplo, en este caso. Y bueno, pues ella luego tiene sus propios cachivaches, efectivamente, ¿no? Ungüentos o hierbas o cosas que ha descubierto de otros sitios, y que se lo va llevando pues al universo al que va saltando. Bueno, y vamos ya con una última pregunta final, y es el trasfondo detrás de la historia. ¿En qué pensabas? Porque, claro, el objetivo de A Grito Pelao es que la gente lea literatura de terror, obviamente de género y de terror. Y hay mucha gente que dice, ay, no, pero eso son cosas que lee gente que está mal de la cabeza, ay, no sé qué. Pero a mí me gusta enseñar que hay algo detrás también, ¿no? Que no solo paranormal, Correcto. que siempre están nuestros miedos también reflejados, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿qué querías? ¿En qué querías llegar con... Sí.
Como he dicho con Caverna, quería construir una novela de personajes, ¿vale? Y si te das cuenta, hablo mucho del fenómeno forastero dentro de la novela, ¿no? Peggy Lancaster no deja de ser una forastera, una persona ajena a la comunidad que llega allí. Obviamente, ella es la responsable de todo, ¿vale? Se va descubriendo al final. Pero digamos que la juzgan sin tener pruebas, que es un poco la otra persona que es un poco externa del pueblo es Robert, el marido de Linda, que precisamente es el alcalde, ¿no? Es un poco el que saca la cara por ella porque se siente que está en la misma situación, ¿no? Él tampoco pertenecía a la comunidad y llegó allí, le eligieron alcalde un poquito gracias al amigo este influyente que tenía de fuera, ¿no? Entonces, es el único amigo que tiene, el único que saca la cara por ella cuando todos pues quieren echarla a los leones, básicamente. Entonces, ¿y qué trasfondo hay detrás? Pues yo creo que pretendía ser una lucha, batir una lanza, ¿no? A favor de que no se puede prejuzgar a alguien por ser el nuevo, ¿no? Porque viene de fuera, porque no conocemos de dónde viene, no conocemos sus orígenes. Lo que se critica mucho en esta novela es, oye, esta mujer ha llegado aquí, no sabemos quiénes son sus padres, no sabemos si es una buena persona, si desaparece, ¿a quién le importa, ¿no? Porque nadie sabe quién es, entonces es muy fácil quitarla de en medio. ¿Es la culpable? No lo sé, pero por si acaso la quito de en medio porque a nadie le va a molestar. Entonces, digamos que es un poco lo que quería transmitir con esta historia, ¿no? El miedo a lo desconocido, el rechazo al que viene de fuera, que en este caso resulta pues ser la culpable, ¿no? Pero que todo el mundo merece una oportunidad porque ella tiene un trasfondo bueno detrás, ¿no? Que al final dice, oye, yo solo estoy aquí hasta que consiga encontrar al profanador de cuerpos y saltar al siguiente universo y luego ya os dejo en paz y sigo no me molestéis, yo tengo mi historia detrás y no os necesito ni os quiero para nada, simplemente dejadme que pueda saltar y os libero a todos y ya está. Y bueno, ya veremos si liberamos o no. El final sí que no voy a decir una cosa, decir spoiler y otra cosa es decir el final. Destripar el final del todo, ese no se puede. Claro, eso no es spoiler, eso es lo que hacemos con ficiópatas. ¿No? Eso es lo que hacemos con ficiópatas, pero son relatos, o sea, que es otra cosa. Bueno, pues hemos llegado al final. Yo también me quería, igual que metí un par de líneas antes, pues también quería meter un par de líneas de lo que yo he sacado de aquí, ¿no? Pues es eso, que es un recopilatorio de miedos, al fin y al cabo, velado por una niebla espectral que no es más que la cortina de humo que nubla la inseguridad humana, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que pasa con todos estos personajes. Todo lo que pasa y deja de pasar es a causa y por consecuencia de engaños, de tejemanejes que se tienen entre ellos. Y off the records, algo que no está en las preguntas, pero que yo siempre, y quiero seguir siendo fiel al programa A Grito Pelao y hacer este último inciso final, que es, ¿nos puedes recomendar, por favor, 3 libros? Tiene que ser al menos uno de terror, ¿vale? Pero eso yo sé que gusta mucho y así sumamos más a la pila. Venga, voy a recomendar 2 de terror y el tercero a ver qué se me ocurre. Te voy a recomendar mi novela favorita del mundo mundial. ¿Vale? Seguramente mucha gente sí ha leído terror, por supuesto que la habrá leído, pero para los que no hayan leído terror y quieran meterse en este género o les llame un poquito la atención, hay que leer Cementerio de Animales de Stephen King. O sea, es mi novela favorita de todos los tiempos. A lo mejor porque ¿Por qué? el momento... Sí, eso. Pues lo iba a decir, digo, a lo mejor porque el momento cuando la leí todavía no estaba demasiado, fue muy a mis inicios, ¿vale? Igual todavía no estaba viciada por el género y había cosas que todavía me sorprendían, ¿no? Quizá por eso o quizá pues porque es una novela que sucede en un pueblo donde, bueno, pues hay muchos, no tejemanejes, pero sí mucha historia detrás, mucha tradición, ¿no? Que es de donde vengo y de lo que me gusta escribir. Entonces, mi novela favorita y fue además, me dio un puntito de terror de estos de que no he vuelto a sentir yo creo con ninguna otra novela. Esa me encanta. Luego, de lo último que he leído, me ha parecido muy original la novela Ex, porque también es una, curiosamente, es una comunidad Recuérdame cerrada. El autor, Chris. Es Thomas, como es de los países del norte, es difícil. Sí, Thomas, por eso es que no me salía. Onderheuvet o algo así, el nombre es Thomas. Exacto. Voy a no sé cómo se buscarlo pronuncia. y lo pongo ahí.
Sí. Y así la gente lo puede copiar. Perfecto. Me gusta porque eso es como una comunidad cerrada y introducen un elemento tan estrambótico, tan irreal como una bruja, pero que es real, que todos lo conocen dentro de la comunidad y que juega un papel muy loco dentro. Y me pareció tremendamente original. Yo no lo he Entonces, leído todavía. sí, Me han dicho mucha gente que lo lea. Es uno de estos libros que me tengo que leer y que no he leído, pero sí, me han dicho que es muy bueno. sí, es tremendamente original. A mí me llamó mucho la atención por eso, porque es la historia que me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido a mí. ¿Vale? En esta obsesión por la originalidad que busco, pues eso. Me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido a mí. Y el tercero, pues mira, el libro que estoy leyendo ahora mismo, que no es de terror, pero me está gustando mucho, que es El problema final de Pérez Reverte. Es una novela tipo Agatha Christie, ¿no? Que bebe de todo ese género, Agatha Christie, Hercule Poirot, con Miss Marple, los personajes, Sherlock Holmes, que a mí me gusta mucho leer de ese tipo de literatura, y es como un brindis, ¿no? Un homenaje a ese tipo de novelas, que no me lo he terminado todavía, pero voy ya más de la mitad y tiene pintaza, me está entreteniendo mucho, la verdad. Ahí está. Bueno, pues Este hemos llegado al final. Muchas gracias de nuevo. Tienes unos minutitos si quieres decir algo más. Nada, yo simplemente muy agradecida a Grito Pelao y a ti, Cris, por haberme dado la oportunidad de contar mis movidas mentales y mis historias a todos vuestros oyentes. Que leáis mucho, que no tenéis por qué leerme a mí, por supuesto, pero que si me leéis a mí, mucho mejor. Y que Y no menospreciéis recordamos, el género. Sí, de esto hemos hablado hoy. que no se menosprecie el género de terror, porque como me ha gustado mucho tu última pregunta, Cris, al final escribimos de terror, pero siempre hay un miedo detrás, algo muy real detrás de todas estas historias y alguna moralejas que se pueden sacar. Exacto, sí, sí. Y al fin y al cabo, el objetivo mío cuando creé esto es para que la gente leyera terror y no menospreciemos, exactamente como tú dices. Bueno, pues muchas gracias, Ángela, y nada, que nos veamos prontito, quizás Ojalá. otro año, en otra temporada, con otro libro o en otro festival. Muchas gracias. Encantada. Gracias a Hasta vosotros. luego. Buenas tardes. Hasta luego.